Dicen que en el México de 1940 el diablo no caminaba con cuernos ni con cola, usaba botas de cuero, montaba caballos negros y tenía el rostro de un amigo. Lo que ocurrió en la hacienda Los Huesos aquel invierno no fue olvidado. No porque la gente no quisiera, sino porque la tierra todavía guarda los gritos. Esta es la historia de Rodrigo, de Camila, de Ernesto y de un perro llamado Diablo, que fue el único en sentir desde el primer día que algo estaba muy mal. El México de 1940 era un país de contrastes violentos. En las ciudades, el presidente Lázaro Cárdenas había nacionalizado el petróleo y prometía un nuevo tiempo. Pero en las haciendas del interior, perdidas entre cerros rojos y valles secos, el tiempo no cambiaba. La pobreza era la misma, la superstición era la misma, y el miedo era ancestral. El estado de Oaxaca, ese año, vivió algo que los lugareños llamaban la temporada oscura. Lluvias que no llegaron a tiempo. Animales que morían sin causa aparente. Niños que despertaban gritando en plena madrugada, señalando las ventanas y describiendo figuras que no estaban allí. Y en medio de todo eso estaba Rodrigo Salinas, un ranchero de 34 años, hombre de pocas palabras y muchas cicatrices, que intentaba mantener su hacienda en pie mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba lentamente. Tenía dos cosas que amaba por encima de todo: Camila, la mujer que lo había elegido cuando cualquier otro hombre de la región habría sido más fácil de querer, y Diablo, el perro de caza de pelaje oscuro y ojos color ámbar que dormía a sus pies cada noche. Y había Ernesto, su mejor amigo desde la infancia, el hombre que lo cargó en hombros cuando su padre borracho lo golpeó, el mismo que lloró en la boda de Rodrigo como si fuera la suya propia. Ernesto, que había regresado de Ciudad de México 6 meses antes, distinto. Antes de continuar, si llegaste hasta aquí y todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Presiona el botón rojo que está justo aquí abajo, porque historias como esta, de terror, suspenso y amor, llegan cada semana por aquí. No vas a querer perderte lo que viene. Vamos a continuar. Era marzo cuando Ernesto regresó. Rodrigo lo vio llegar a caballo por el camino de tierra, silueta larga, recortada contra el cielo color cobre del atardecer. Diablo, que siempre corría al encuentro de Ernesto con la lengua afuera y la cola en movimiento, se quedó quieto junto a Rodrigo, rígido, con un sonido bajo emergiendo desde el fondo de su garganta. No era un ladrido, era una advertencia. ¡Diablo! ¡Quieto! Rodrigo puso la mano sobre la cabeza del perro, pero sintió el pelaje erizado bajo los dedos. Ernesto bajó del caballo con una sonrisa amplia. Abrazó a Rodrigo con fuerza, pero había algo mal en ese abrazo. Era demasiado mecánico, demasiado rápido, como alguien que había olvidado cómo se hace y estaba intentando imitarlo. ¿Cómo estuvo la ciudad?, preguntó Rodrigo. La ciudad es ruidosa, respondió Ernesto, mirando la hacienda y no a su amigo. Pero estoy bien, estoy muy bien, dijo. Estoy muy bien, 2 veces. Rodrigo lo notó. Nunca llegó a descubrir por qué aquello lo perturbó tanto. Quizás porque Ernesto, en toda su vida, jamás había necesitado decirle «estoy bien» a alguien que no lo había preguntado. Esa noche, mientras cenaban en la mesa grande de la hacienda, Camila observó a Ernesto con esa atención silenciosa que ella tenía. Era así. No hablaba mucho, pero lo veía todo. Después, cuando Ernesto fue a dormir, se acercó a Rodrigo y susurró: «Sus ojos están diferentes». «¿Tú también lo notaste?», preguntó él. «Los ojos de Ernesto siempre fueron café cálido», dijo ella. «Ahora parecen
fríos, como un espejo que no refleja bien. Rodrigo no respondió, pero esa noche, por primera vez en años, durmió con el cuchillo debajo de la almohada. Camila Vargas había crecido escuchando las historias de su abuela sobre los nahuales, seres que podían cambiar de forma, que habitaban cuerpos de hombres y animales al mismo tiempo. Su abuela juraba haber visto uno. Decía que la señal era siempre la misma: los ojos. Un nahual jamás lograba imitar completamente los ojos humanos. Había un brillo diferente en ellos, como si detrás de las pupilas hubiera otro ser mirando hacia afuera. 3 días después de la llegada de Ernesto, Camila despertó en plena madrugada ahogándose. Rodrigo encendió la vela deprisa. Ella estaba sentada en la cama, el cabello negro pegado al rostro bañado en sudor, las manos apretando las sábanas. «Fue un sueño», dijo ella antes de que él preguntara. «¿O no era un sueño? Cuéntame». Cerró los ojos. Estaba en el campo, de noche. Diablo estaba conmigo, pero estaba diferente, más pequeño, con miedo, y había una figura que se acercaba. Parecía Ernesto, pero cuando llegó cerca, el rostro estaba mal, como una máscara que alguien se había puesto apresuradamente, sin importarle los detalles. Abrió los ojos. La figura me dijo: «El Ernesto que conocías dejó algo allá. Fui a buscarlo. Ahora soy yo quien está aquí». Rodrigo guardó silencio un largo momento. Luego dijo, con una voz más tranquila de lo que sentía: «Es solo un sueño, Cami». Ella sacudió la cabeza. «No, yo sé la diferencia». Y Rodrigo tomó su rostro entre las manos. «Diablo también lo sabe. Obsérvalo cuando Ernesto está cerca. Obsérvalo con cuidado». Rodrigo observó. A la mañana siguiente, en el desayuno, Ernesto entró a la cocina. Diablo, que estaba echado cerca del fogón, se levantó de inmediato. No corrió, no meneó la cola. Se puso de pie con las patas ligeramente abiertas, los ojos fijos en Ernesto, y empezó a temblar. Un perro de caza, entrenado para no tenerle miedo a los pumas, estaba temblando frente a un hombre que conocía desde cachorro. Rodrigo intentó ser racional. Era ranchero, no supersticioso. Creía en lo que podía ver, tocar, medir, y lo que veía era un amigo que había regresado de una ciudad grande después de meses, cansado, quizás perturbado por alguna experiencia que aún no había contado. En la tarde del 4.º día, llevó a Ernesto a revisar el ganado en el potrero norte, lejos de la casa, lejos de Camila. Solo ellos dos y Diablo, que insistió en acompañarlos, caminando siempre unos metros detrás de Ernesto, nunca a su lado. «¿Qué hiciste en Ciudad de México?», preguntó Rodrigo mientras caminaban. Ernesto tardó en responder. Cuando habló, fue con esa voz nueva, plana, sin la música que solía tener. «Trabajé en una imprenta, conocí gente, vi cosas que no esperaba ver». «¿Qué tipo de cosas?». Una pausa larga. «Rodrigo, ¿tú crees que existen lugares donde el mundo se raja? Donde la frontera entre lo real y lo que no es se vuelve delgada como papel?» Rodrigo lo miró. «No, yo tampoco creía». Ernesto se detuvo y miró el horizonte. «Hay una colonia en el sur de la ciudad. Los vecinos la llaman La Grieta, no por las paredes, aunque también están rajadas, sino porque dicen que allí el mundo tiene una herida, y por esa herida entran cosas». Giró la cabeza hacia Rodrigo. «Yo entré ahí una noche, curioso, nada más, pero algo también entró en mí». El silencio que siguió fue el más largo que Rodrigo recordaría en su vida. Diablo se sentó detrás de ellos y aulló una sola vez, largo y grave, como si estuviera de luto. Esa noche Rodrigo no durmió. Se quedó escuchando los sonidos de la hacienda con una atención que no había tenido desde los años de la Revolución, cuando dormir con un oído abierto era cuestión de vida o muerte.
A las 2 de la mañana escuchó pasos en el corredor, lentos, irregulares, no los pasos de alguien que camina, sino de alguien que está aprendiendo a caminar. Se levantó con el cuchillo en la mano, abrió la puerta con cuidado. El corredor estaba oscuro, pero a lo lejos, al final, distinguió una silueta, parada, mirando hacia afuera por la ventana que daba al patio. «Ernesto», llamó en voz baja. La silueta giró lentamente. La luz de la luna que entraba por la ventana apenas iluminó el perfil. Era Ernesto, o algo que tenía su forma, pero estaba parado en un ángulo extraño, como si los huesos de los hombros no estuvieran exactamente donde deberían. «No podía dormir», dijo la voz de Ernesto, pero había un eco en ella que no debería haber estado allí, como si dos personas hablaran al mismo tiempo con la misma boca y una de ellas estuviera muy lejos. «Yo tampoco», respondió Rodrigo. «Vuelve a tu cuarto». La figura lo observó un momento. Luego, muy despacio, se dio la vuelta y caminó de regreso. Rodrigo esperó hasta escuchar el sonido de la puerta cerrándose. Entonces se recostó contra la pared del corredor y se quedó allí hasta el amanecer, con el cuchillo en la mano y Diablo acurrucado a sus pies, temblando sin parar. Al tercer día, Camila notó que Ernesto nunca se miraba en los espejos. No era algo obvio. Él no los evitaba de forma exagerada. Pero si uno prestaba atención, como ella siempre lo hacía, era claro. Giraba la cabeza justo antes de pasar frente a uno. Dejaba la silla vacía cuando el espejo del comedor lo habría reflejado. Se peinaba de espaldas al tocador. Una tarde, mientras Rodrigo estaba en los corrales y Ernesto dormía la siesta, Camila entró silenciosamente al cuarto de huéspedes. Tomó el pequeño espejo de mano que siempre estaba sobre la cómoda. Lo sostuvo junto a la cama donde Ernesto dormía. Lo que vio la dejó sin respiración. En el espejo, el cuerpo de Ernesto aparecía, pero el rostro estaba borroso, como si algo dentro del cristal no pudiera o no quisiera reproducirlo con exactitud. Y donde deberían haber estado los ojos, había dos puntos oscuros que no reflejaban la luz. Camila retrocedió. El espejo se le cayó de las manos y golpeó el suelo de madera, pero no se rompió. Ernesto abrió los ojos de golpe. La miró. Y por un segundo, solo un segundo, ella vio en sus ojos algo que no era él. Algo antiguo, algo hambriento. Luego él parpadeó y volvió a ser simplemente Ernesto, confundido y adormilado. «Camila, ¿qué pasó?» «Nada», dijo ella con la voz más firme que pudo. «Se me cayó algo». Recogió el espejo y salió del cuarto. Fue directo a buscar a Rodrigo. Esta vez no le habló de sueños ni de presentimientos. Le contó exactamente lo que había visto. Rodrigo la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, él le tomó la mano y dijo: «Esta semana voy a ir al pueblo a hablar con el padre Aurelio». «No», dijo Camila, «vamos a ir a ver a mi abuela». Remedios Vargas tenía 92 años, aunque nadie sabía con certeza cuántos tenía en realidad, porque ella misma lo había perdido la cuenta. Vivía en una choza al borde del cerro más lejano de la hacienda, rodeada de hierbas, huesos de animales y fotografías de muertos que ella seguía hablándoles como si estuvieran vivos. Cuando Rodrigo y Camila llegaron, la abuela ya estaba parada en la puerta, como si los hubiera estado esperando. Miró a Rodrigo de arriba abajo con esos ojos que ya no veían bien, pero que parecían ver demasiado. Luego dijo, sin saludar: «¿Cuánto tiempo lleva el intruso en tu casa?» Rodrigo y Camila se miraron. «Una semana», dijo él. «Poco tiempo». La anciana los hizo pasar, pero suficiente para que empiece a instalarse. Preparó una infusión oscura que olía a tierra mojada y copal. Se sentó frente a ellos y habló sin rodeos. «Lo que les voy a decir no es cuento.
Es lo que sé de toda una vida de vivir en lugares donde el mundo tiene grietas. Tomó un sorbo. Existen seres que no tienen cuerpo propio. Viajan buscando uno que puedan habitar. No matan al que encuentran. Eso sería desperdiciar el envase. Lo empujan hacia adentro, hacia una parte muy profunda del cuerpo, y ellos toman el control de la superficie. El que estaba adentro todavía existe. Sufre, pero no puede salir. ¿Ernesto está vivo?, preguntó Rodrigo con la voz rota. «Está dentro», dijo la abuela, gritando desde un lugar donde nadie puede oírlo, excepto... Miró a Diablo, que había venido con ellos y estaba echado junto a la puerta. «Excepto los animales. Ellos no escuchan las palabras, sienten la vibración del alma». «¿Cómo lo sacamos?», preguntó Camila. La abuela los miró durante un largo momento. «Con amor», dijo finalmente, «y con dolor. No hay otra forma». «Oye, sé que esta historia te está atrapando. Si aún no le diste like al video, hazlo ahorita. Ayuda muchísimo al canal y me permite seguir trayéndote historias como esta cada semana. Ya volvemos». Regresaron a la hacienda con instrucciones precisas de la abuela Remedios. No era un ritual complicado. Era, dijo ella, más una conversación que un exorcismo. Pero requería algo que no todo el mundo tenía: la valentía de hablarle directamente a la cosa que habitaba el cuerpo del amigo, mirándola a los ojos sin apartar la mirada. Porque los intrusos, explicó la vieja, se alimentaban del miedo. Si alguien los enfrentaba sin miedo, sin odio, solo con amor genuino hacia el habitado, el intruso no tenía dónde sostenerse. Era como tratar de aferrarse a un muro de hielo. «El perro tiene que estar presente», había dicho la abuela. Diablo puede sentir a Ernesto adentro. Si Ernesto escucha la voz de alguien que ama y al mismo tiempo siente la presencia del perro, puede intentar pelear desde dentro, y si pelea, el intruso se debilita. Rodrigo pasó la noche diseñando el plan. Camila pasó la noche rezando. Diablo pasó la noche en el corredor, frente a la puerta de Ernesto, sin dormir, sin moverse. A la mañana siguiente, cuando Ernesto bajó a desayunar, lo encontraron sentados a la mesa. Rodrigo, Camila y Diablo. Rodrigo le sirvió café. Le preguntó por sus planes del día. Lo trató exactamente como siempre, porque la abuela había dicho algo más. «No le avisen. Los intrusos son listos. Si sospecha que van a intentar algo, puede lastimar el cuerpo que habita para impedirlo, o puede huir a otro cuerpo cercano». Hizo una pausa. «Cuídense el uno al otro». Fue en la tarde del 9º día cuando Ernesto mostró por primera vez lo que realmente era. Rodrigo estaba solo en el granero, ordenando costales de maíz. Ernesto entró sin que él lo escuchara. Se paró detrás de él con una calma que no era calma. Era ausencia total de cualquier cosa humana. «Ella te va a dejar», dijo con la voz de Ernesto, pero sin el acento de Ernesto, sin los tropiezos que el verdadero Ernesto siempre tenía al hablar. «Las mujeres como Camila no se quedan con hombres como tú. Yo lo sé. Él lo sabe también, allá adentro. Siempre lo supo». Rodrigo se dio la vuelta despacio. Se encontró con esos ojos fríos que Camila había descrito. De cerca eran peores, porque detrás de ellos había algo mirando con una curiosidad fría, clínica, como un entomólogo que observa un insecto antes de clavarlo en un alfiler. «¿Sabes lo que soy?», dijo la cosa en el cuerpo de Ernesto. No era una pregunta. «Sí», respondió Rodrigo. «Y aún así no huyes». Una pausa. «Interesante. Los hombres de aquí siempre huyen». «Ernesto no huiría de mí», dijo Rodrigo. «Y yo no voy a huir de Ernesto». Por primera vez desde su regreso, el rostro de Ernesto mostró algo parecido a la incomodidad. La cosa dentro de él no esperaba eso.
Rodrigo lo vio y entendió. La abuela tenía razón. El amor genuino era lo único que la desconcertaba. La abuela había dicho que el ritual debía hacerse en un lugar abierto, bajo el cielo, de preferencia cuando la luna estaba llena. El intruso no puede esconderse bajo cielo abierto, explicó. Adentro de las casas, las paredes lo protegen. Afuera, está expuesto. La luna llena cayó un miércoles. Rodrigo le dijo a Ernesto que querían llevarlo a ver algo en el cerro, una manada de ciervos que había visto días atrás. Ernesto aceptó sin preguntar demasiado. Quizás la cosa dentro de él no sabía lo que venía, o quizás sí lo sabía y tenía curiosidad. Subieron al cerro los tres, Rodrigo, Camila, Ernesto, con Diablo adelante, marcando el camino. La noche era fría y despejada, con el tipo de silencio que solo existe en los lugares donde no hay electricidad. Las estrellas llenaban el cielo hasta los bordes. Cuando llegaron al punto más alto, Camila tomó la mano de Ernesto. Él la dejó. Rodrigo se paró frente a su amigo y lo miró a los ojos. Diablo se sentó exactamente entre los tres, con la cabeza apuntando hacia Ernesto. «Ernesto», dijo Rodrigo, no a la cosa, sino a su amigo, al que estaba atrapado en algún lugar profundo. «Sé que estás ahí y estoy aquí. No me voy a ir». El cuerpo de Ernesto se tensó. La cosa dentro de él sintió lo que pasaba y empezó a resistir. Lo que siguió fue algo que Rodrigo nunca podría describir con exactitud. Años después, cuando alguien le preguntaba, decía solamente: «Fue como ver a alguien ahogarse en tierra firme». El cuerpo de Ernesto empezó a convulsionar, no de forma violenta. Era más bien un temblor profundo, como un árbol cuando sus raíces están siendo arrancadas desde abajo. Sus ojos se movían rápido de un lado a otro, como si dos personas estuvieran peleando por el control de hacia dónde mirar. Diablo se acercó, puso la cabeza sobre la pierna de Ernesto y aulló suavemente. No de miedo esta vez, era otra cosa. Era llamado, como si el perro estuviera diciéndole a su verdadero dueño: «Aquí estoy, aquí estamos, lucha». Camila habló entonces. No gritó, no rezó en voz alta. Habló bajito, como se le habla a alguien que duerme y que quieres despertar sin asustarlo. Le contó a Ernesto el día que se conocieron. Le recordó el olor del pan de muerto que su madre hacía. Le dijo que sus hijos, los que algún día tendría, iban a necesitar un padrino que supiera reír. Y en algún punto de esa noche, algo cambió. Los ojos de Ernesto dejaron de moverse, se quedaron fijos. Luego, muy despacio, empezaron a oscurecerse, no con maldad, sino con algo que se iba, como cuando apagan una lámpara en una habitación vecina y la luz de debajo de la puerta desaparece poco a poco. La cosa estaba saliendo. Nadie supo en qué momento exacto Ernesto volvió. Fue gradual. Primero la tensión de su cuerpo cedió, como cuando se suelta una cuerda que estaba demasiado tensa. Luego, sus manos, que habían estado cerradas en puños, se abrieron lentamente. Cuando por fin habló, su voz era diferente. Tenía otra vez el temblor suave que Rodrigo recordaba. Los tropiezos propios de alguien que piensa más rápido de lo que habla. «¿Rodrigo?», dijo. Y esa sola palabra sonó como alguien que lleva mucho tiempo bajo el agua y finalmente saca la cabeza a la superficie. Rodrigo lo abrazó. Esta vez el abrazo fue real, desordenado, apretado, con Ernesto temblando y sin entender del todo dónde estaba ni qué había pasado. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Ernesto cuando pudo hablar. «¿Cuánto tiempo no fui yo?». Rodrigo no respondió de inmediato. «Suficiente», dijo al fin, pero ya terminó. Lo que nadie dijo esa noche, porque no era el momento, era que había un precio. La abuela lo había advertido. Cuando el intruso sale,
deja al cuerpo vaciado. No enfermo, no en peligro, pero débil. Y a veces lleva algo consigo al irse. Un recuerdo, un pedazo de lo que la persona era. Ernesto tardó semanas en averiguar qué había perdido. Fue una noche cuando intentó recordar el rostro de su madre que se dio cuenta. No podía. El rostro estaba ahí, difuso, como una fotografía mojada. Era el único recuerdo que la cosa se había llevado al irse. Ese fue el precio. La recuperación de Ernesto fue lenta, no como la de alguien que estuvo enfermo. Era más como la de alguien que estuvo prisionero mucho tiempo y ahora tiene que aprender de nuevo qué significa ser libre. Diablo fue quien más ayudó en ese proceso. Desde la noche del cerro, el perro no se separaba de Ernesto. Dormía a sus pies, lo seguía por los corrales, ponía la cabeza en su regazo cuando él se quedaba callado demasiado tiempo. Era como si el animal supiera que adentro de ese hombre había un niño perdido que estaba aprendiendo otra vez a encontrar el camino. Rodrigo observaba y no decía mucho. Camila cocinaba los platos que a Ernesto le gustaban de niño, los que él le había descrito en noches de conversación antes de todo. Lo trataba como lo que era, alguien que había sobrevivido a algo que nadie más podría entender. Una tarde, Ernesto se acercó a Rodrigo en el potrero y le dijo: «Escuché todo mientras estaba adentro. No podía moverme, no podía hablar, pero escuché. Una pausa. Escuché cuando dijiste que no te ibas a ir». Rodrigo asintió. Eso fue lo único que no me dejó perder. La voz de Ernesto se quebró un poco. Tu voz, la voz de Camila y Diablo. Miró al perro, que estaba echado cerca de ellos. Ese maldito perro nunca dejó de llamarme. 3 meses después, cuando el verano llegó al cerro y los campos volvieron a tener color, Rodrigo encontró algo en el granero que lo detuvo en seco. Era un cuaderno, cubierta de cuero desgastado, páginas amarillas. Estaba escondido detrás de un costal de frijol, en el rincón más alejado del granero. No era suyo, no era de Camila. Lo abrió. La letra era la de Ernesto, pero distinta, demasiado pareja, demasiado controlada. No los garabatos rápidos que Rodrigo conocía, y las palabras no eran en español, no eran en ningún idioma que Rodrigo reconociera. Eran símbolos, patrones repetidos con una precisión que daba escalofríos. Y en la última página, en español, una sola línea. Este no fue el primero, este no será el último. Rodrigo cerró el cuaderno, salió del granero, caminó hasta el pozo que había en el centro del patio, lo abrió y lo dejó caer. Lo escuchó golpear el agua muy abajo y se prometió a sí mismo que nunca hablaría de aquello, ni con Camila, ni con Ernesto, ni con nadie. Algunos secretos son más seguros en el fondo del agua que en la boca de los hombres. El invierno siguiente en la hacienda Los Huesos fue diferente. Más silencioso, sí, pero de otro tipo de silencio. No el silencio que precede al miedo, sino el que viene después de él. El silencio de las personas que sobrevivieron algo juntas y ya no necesitan explicarlo. Ernesto se quedó. No volvió a la ciudad. Ayudaba en la hacienda, montaba con Rodrigo, cenaba en la mesa familiar. Poco a poco, su risa regresó. Primero tímida, después más segura. Y con la risa regresaron otros detalles que lo hacían Ernesto. Los chistes malos, la costumbre de silbar mientras trabajaba, la forma en que le hablaba a Diablo como si el perro pudiera responderle. Camila observaba todo esto desde la distancia que siempre la caracterizó y sonreía. Un día, mientras cosía en el corredor, le dijo a Rodrigo: «Sigo pensando en lo que dijo la abuela, que el amor era lo único que la desconcertaba». «¿Y?», dijo Rodrigo. «Y nada». Ella siguió cosiendo.
Solo pensaba que es extraño que la cosa más poderosa sea también la más simple. Rodrigo no respondió, pero se quedó mirando a Diablo, que dormía en el patio con las patas al sol, ajeno a todo, tranquilo por primera vez en meses. Y pensó que quizás la abuela tenía razón, no solo sobre el amor, sino sobre los perros también. Ellos no mienten, no actúan, no fingen, simplemente sienten. Y Diablo había sentido antes que nadie. Y Diablo había llamado a Ernesto cuando nadie más podía. Esa noche, los tres cenaron juntos. Ernesto contó un chiste terrible que nadie entendió. Camila y Rodrigo se rieron igual. Diablo levantó la cabeza, los miró a los tres y volvió a dormir. Afuera, la noche era fría y estrellada sobre los cerros rojos de Oaxaca, y por primera vez en mucho tiempo, la hacienda olió a paz. Dicen que hay historias que la tierra se niega a olvidar, que quedan grabadas en las piedras, en el viento, en el agua de los pozos, que si uno pone el oído en el suelo en los lugares donde las cosas pasaron de verdad, puede escucharlas todavía. La hacienda Los Huesos ya no existe. El tiempo y el abandono se encargaron de eso. Pero hay personas en Oaxaca, los nietos de los que vivieron cerca, que dicen que de noche, cuando el viento baja del cerro, se escucha a veces el ladrido de un perro. Un solo ladrido, largo y grave, como el de un animal que está avisando de algo, o llamando a alguien. Rodrigo y Camila envejecieron juntos en esa tierra y tuvieron 3 hijos, y Ernesto fue el padrino de los 3. Vivió en la hacienda hasta el final. Nunca regresó a la ciudad. Nunca habló de lo que recordaba de los días que la cosa habitó su cuerpo. Pero a veces, muy de noche, lo encontraban sentado en el corredor mirando hacia el cerro. Y si le preguntaban qué miraba, siempre respondía lo mismo: solo estoy seguro de que sigo siendo yo. Y Diablo, ese perro de pelaje oscuro y ojos ámbar que había sentido la verdad antes que todos, vivió 16 años, el doble de lo que viven los perros de su raza, como si hubiera decidido quedarse un poco más, solo para asegurarse de que todo estuviera bien. Murió en el patio, al sol, con la cabeza apoyada sobre las botas de Rodrigo. Y si uno cree en esas cosas, y quizás debería, dicen que todavía está allí, cuidando,